Política con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenido a este su programa, La Política a la Luz de la Palabra, a través de esta su emisora, Blessing FM. Y me acompaña, como siempre, mi amado esposo, el doctor Daniel Marte. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su sintonía. Y aquí en otro jueves más, en vivo y a todo color. Y nos acompaña nuestro colaborador, el licenciado Carlos D. Morales, en esta noche. Bienvenido. Gracias, Dios les bendiga a toda la audiencia, al doctor, a su distinguida esposa. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y fíjense cómo lo presentamos, nuestro colaborador. Oyeron bien. Oyeron muy bien, porque nuestro colaborador va a ser una figura emblemática de nuestro programa. Eso es mucho decir, esperamos dar el grado. Claro que sí, eso lo sabemos, eso lo sabemos. Y a todos ustedes que nos están sintonizando ahí, ¿verdad? A través de Blessing FM Radio, denle compartir, denle me gusta. Y si están a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, mire, comparte esta información. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante a discutir. Así que, díganos, licenciado. Bueno, el doctor me preguntó de qué podríamos hablar esta noche. Se pueden hablar de tantas cosas. Hay una situación de primarias en Puerto Rico. Eso es así. Hay una situación política en Puerto Rico importante que de hecho en nuestro último video en nuestro canal discutimos. Claro que también esta tarde de pronto ha surgido el veredicto del caso de Donald Trump, que yo le envié al doctor acá un mensaje ahorita, ¿verdad? Un poco antes de salir. Doctor, acaba de salir el veredicto, ¿qué hacemos con esta noticia, no? Así que en ese sentido, doctor Marte, usted dirá, ¿verdad?, por dónde nos vamos. Definitivamente. Es algo que Liz y yo discutíamos, porque es algo que es impactante. Sí. Es el primer presidente o expresidente, ¿verdad?, en la historia que sale culpable de unos cargos estatales. Y es algo que es sin precedente, número uno, por el toque de historia que tiene. Y número dos, porque es un presidente que es presuntamente el nominado del Partido Republicano como candidato presidencial en estas elecciones del 2024 en noviembre. Es así. Hoy es una fecha importante en la historia política, pero también en la historia jurídica, porque yo siempre, ¿verdad?, en mis expresiones públicas y cuando estoy hablando de estos temas, pues hay tres vertientes o tres aspectos o ángulos cuando uno ve un caso, ¿verdad?, de un tribunal, que es el aspecto jurídico, el aspecto político y el aspecto espiritual. Entonces yo en mis alocuciones siempre trato de evaluar esas tres vertientes, porque las tres tienen una pertinencia. Lo que pasó hoy en ese tribunal de Manhattan en Nueva York, es bien pertinente para nosotros en Puerto Rico. Y digo esto que parece obvio, pero la verdad es que para mucha gente en Puerto Rico no posiblemente en la mente de ellos no sea algo trascendente. Algunos se alegrarán, porque usted sabe que la imagen que tiene el puertorriqueño promedio de Donald Trump es, bueno, que le pase, porque ese fue el bandido que le tiró aquellos papeles allá cuando vino a Puerto Rico después del huracán María, y eso es un bandido, y eso es un mujeriego. Entonces, tendemos a asumir una conducta bien emocional y bien llana sobre Donald Trump, pero esto es un asunto que trasciende. Desde el punto de vista jurídico, este caso, yo lo seguí. Yo estaba bien pendiente de este caso, lo seguí, no en todos los detalles minúsculos, pero lo seguí. Sí. Y yo le puedo decir a ustedes honestamente que los grandes juristas norteamericanos, uno de los cuales es Alan Dershowitz, un nombre así, que es un ex profesor de Harvard, él decía, este caso es un fiasco, hoy es un día triste en la historia de Estados Unidos. Porque ha habido tantos errores desde el punto de vista jurídico de la violación al debido proceso de ley. Hubo tantos errores que, ¿verdad?, necesitaría un programa nada más para analizar la cosa jurídica, y no los quiero aburrir con eso. Pero ciertamente es un caso lleno de un montón de errores, de violaciones de derechos constitucionales, de violaciones de derechos procesales. Por ejemplo,
Una de las cosas que ocurrió en este caso es que la fiscalía dejó de entregarle un sinnúmero de documentos a la defensa, porque en los procedimientos criminales hay una cosa que se llama descubrimiento de prueba. En Puerto Rico es la famosa regla 95 de descubrimiento de prueba, que es que el Ministerio Fiscal le tiene que entregar a la defensa todos los documentos, toda la evidencia, la lista de los testigos, que es lo que van a testificar, para que la defensa se prepare. Entonces entregaron miles y miles y miles y miles y miles y miles de documentos. Y entonces el juez le dio 30 días a la defensa para prepararse y para revisar, lo cual es imposible. Ese es uno de los errores. Otro de los errores es que no se le dio una notificación clara de cuál era el delito. De cuál era el delito que supuestamente había cometido el presidente y por el cual se le estaba acusando. Otro de los errores grandes en este caso fue el hecho de lo que se conoce como el venue, que es la jurisdicción. Es decir, a Donald Trump ellos pidieron un cambio de jurisdicción, de venue, change of venue, le dicen eso en inglés, en donde le estaban diciendo al tribunal, mira, tribunal, un jurado, aquí jamás un jurado va a ser imparcial porque Manhattan es un lugar en donde se sabe, como cuestión estadística, que aproximadamente el 90% de los electores son anti-Trump. Son unos demócratas, pero demócratas bien de izquierda. Es decir, un montón de cosas, un montón de errores. Eso desde el punto de vista jurídico, un fiasco, y obviamente en 9 horas lo sacaron culpable. Exacto. Y ya se anticipaba que eso era lo que iba a ocurrir, y eso es terrible. Inclusive el mismo presidente hizo ese comentario antes en el break que hubo, ¿verdad? Que donde el jurado estaba tomando la decisión, deliberando. Él hizo un comentario así, que inclusive que en los noticieros americanos decían que por primera vez Donald Trump estaba pesimista. Sí, las caras hoy de Trump y de la defensa eran unos rostros más, yo diría más demudados, ¿verdad? O sea, porque ellos sabían, ellos sabían que esto era lo que iba a ocurrir. Y para que nuestra audiencia comprenda, imagínese que en la Segunda Guerra Mundial tomaran a un soldado norteamericano, qué sé yo, un piloto, que se estrellara el avión y lo capturaran, y que entonces le van a someter a un juicio de guerra. Entonces lo llevan allá a un tribunal en el Japón para que un jurado de 12 japoneses de Hiroshima y de Nagasaki, ¿verdad? ¿verdad? Se le presente la prueba, y el pobre piloto, imagínense que, ¿verdad? Es un caso hipotético, ¿cómo se llamaba? El gay se llamaba el Enola Gay. Enola Gay. Ese fue que el piloto lo hubiesen capturado. Y entonces imagínense que 12 japoneses le van a someter, van a juzgar la inocencia o culpabilidad del piloto. Pues eso fue lo que pasó con Donald Trump, mi gente. Le estoy poniendo una metáfora. Es lo mismo, o sea, que iba a ser culpable. Desde el punto de vista político, esto es un golpe a los conservadores muy, muy duro. Y lo quiero integrar a la cosa espiritual para no hablar demasiado del tema. Pero nosotros como creyentes, los que somos creyentes, que amamos a Dios, que servimos a Dios, yo estaba haciendo un planteamiento en mi canal de que hay una aproximación, y lo que más podemos aproximar los creyentes a un movimiento político que se parezca a nuestros valores es el movimiento conservador, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. La etiqueta es una etiqueta imperfecta porque hay conservadores que, ¿verdad? Sí, porque que tienen unos problemas de moralidad muy serios. Porque la diferencia hay que hacerla bien clara, que ser conservador no es equivalente a ser cristiano. Correcto. Pero la agenda conservadora en general, en muchos de sus elementos, es lo más que se parece al cristianismo. ¿Verdad? Lo que es nuestras posturas como creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que mirar en ese espejo. Exacto. Nos tenemos que mirar en ese espejo. Entonces, para mí, lo más importante de este caso y lo que a mí me provocó, ¿verdad? Honestamente, una reacción de un poco de tristeza, de preocupación, porque realmente estamos viendo la manera en que los tribunales en Estados Unidos, pero también aquí en Puerto Rico, ese es el tratamiento que reciben los conservadores en términos generales.
¿sabe? Y nos tenemos que mirar en ese espejo porque lo que está haciendo realmente, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, básicamente es una ejecución política de Donald Trump, que es el candidato conservador con los 20,000 defectos que usted le pueda ver. Pero vuelvo, en una postura que es más pragmática que otra cosa, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como yo le decía a mi hermano José Rivera, que me trajo acá hoy, Dios te bendiga, José, yo le decía, mira, nosotros como creyentes tenemos que tener una conducta en cierta forma pragmática, porque la política, cuando hablemos de la política de Puerto Rico, ya usted sabe, no es fácil, hay muchos problemas, pero entonces tenemos, ¿qué candidatos hay allí en esa papeleta? Los que decían, ¿qué candidatos hay allí que puedan hacer algo bueno o algo positivo por la agenda del bien? Entonces yo hago ese paralelismo, o sea, por eso es que el asunto político yo lo integro al espiritual, porque ¿qué políticos son los que en alguna medida pueden ayudar a adelantar la agenda del bien? Los conservadores, no los izquierdistas, no el Partido Demócrata. Así que ese es el problema, ¿no? Esa es la consecuencia, y nos tenemos que ver allí en ese espejo de que hoy se lo hacen a Donald Trump y mañana te lo hacen a ti. Wow. Así que es una crisis. Sí, es una crisis. Y fíjese, licenciado, muchas veces nosotros, y yo escribía hoy una columna que también creo que se la envía a usted, donde muchas veces por eso es que tenemos que cuidar nuestro hablar. Y tenemos que tener cuidado al hablar, porque muchas veces somos muy rápidos a la hora de nosotros señalar y criticar. Y muchas veces estamos criticando a aquellos que realmente de una forma u otra, en vez de criticarlos, debemos apoyarlos. En vez de señalarle todas las cosas malas, tenemos que ver aquellas cosas que realmente comparten con nosotros, aunque tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay veces que te decimos, pero es que le vemos todo lo malo. Bueno, tenemos que ver qué es aquello que decimos que es malo. ¿Entiendes? Porque hay ciertas conductas que definitivamente nos tenemos que separar de ellas. Pero también tenemos que ver desde el punto de vista, ¿verdad? Aquí el canal se llama La política a la luz de la palabra. Pero hubo un momento dado en que Jesús le dijo a un Zaqueo, tú bájate de ahí arriba y ven conmigo. O sea, y él fue a su casa. También estuvo con publicanos, estuvo con pecadores. O sea, que si fuera por nuestros estándares hoy en día, ¿qué hubiese pasado con Jesús? Muchos tal vez lo hubiesen acusado, porque él se mezcló con gente que no se tenía que mezclar. Supuestamente, según los estándares de aquello, él tocó a una mujer que estaba con flujo de sangre, y en aquellos tiempos esa mujer era impura y todo lo que ella tocara se convertía en impuro, más sin embargo a él no le importó. O sea, son ciertas cosas que muchas veces, si nos dejásemos llevar por lo que dice la gente allá atrás, habría muchos condenados en el día de hoy. Sí, realmente, por eso yo utilizo mucho el término pragmatismo, que hay que usarlo con cuidado, y me refiero a lo siguiente. Nosotros los creyentes tenemos cierto dualismo en nuestra vida porque somos seres espirituales, pero estamos en la tierra. Sí. Entonces, nosotros tenemos que lograr encontrar ese balance entre adelantar la agenda de Dios, adelantar la agenda del bien, y cómo eso yo lo hago en la tierra. Y yo he tenido siempre, no siempre, pero por mucho tiempo, yo he tenido un dilema, doctor, y se lo digo honestamente, de, ¿cómo yo manejo este tema político? Porque en un momento dado yo he pensado, posiblemente lo mejor sea romper totalmente con la política, dedicarme a los temas del reino de Dios, ¿no? De las escrituras, de la revelación de Dios, etcétera, y romper totalmente. Yo creo que en algún momento, en los tiempos del fin, eso va a ocurrir. Es decir, va a llegar un momento en que el sistema luciferiano va a adquirir un poder, una autoridad, una hegemonía, en donde realmente la persecución grande va a llegar, y los creyentes van a ser literalmente perseguidos. Sí. Entonces, no estando en ese momento todavía, entonces yo tengo que manejar el asunto de conciencia, ¿no? De, bueno, ¿cómo yo puedo como creyente adelantar la agenda de Dios? ¿Cómo yo puedo adelantar la agenda del bien? Y en la perspectiva política, ¿qué yo puedo hacer para que Puerto Rico sea un mejor lugar? ¿Sabes?
¿qué yo puedo hacer para que la agenda del bien en Puerto Rico sea adelante? Entonces, en ese sentido es que entonces nos tenemos un poco que, entre comillas, acercar a la política. Un poco eso fue lo que hizo el Proyecto de Dignidad, ese fue el argumento, aunque ¿verdad? Hay otras cosas que las podemos hablar después. Pero parte del argumento fue, ok, los conservadores en Puerto Rico se han quedado sin partido. Porque ninguno de los partidos representa la agenda conservadora, que ese es el tema, ¿verdad? Sí. De fondo que tenemos y lo podemos agarrar. Es decir, ¿cómo entender que nosotros estamos bregando en un sistema imperfecto, con personas imperfectas, y tenemos que ver el gran esquema? Y, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que tiene 20,000 defectos, pero es conservador. Exacto. Tiene 20,000 defectos, pero nombró a jueces que permitieron que se diera un caso a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos que rompió con Roe versus Wade, exacto, etcétera. Así que hay un elemento de pragmatismo y es una lucha que yo mismo tengo, doctor, y a veces yo he pensado, mejor suelto completo. ¿Ves? Pero cuando empecé en agosto con mi canal, me percaté de que yo no puedo eludir el tema, lo tengo que abordar. Exacto, y esa dualidad de un pensamiento que nos toca a todos, porque inclusive toda esta situación que nos encontramos hoy en día, ustedes con su canal, nosotros con el programa, fue algo que nos tocó y tuvimos una lucha, porque nosotros somos miembros de una iglesia. A mí me fascina la palabra del Señor, me fascina primero estudiarla para mí, pero también es importante que uno, lo que sabe uno o lo que pretende saber uno, ¿verdad? Uno también lo tiene que dar. Sí. Pues entonces uno dice, bueno, ¿me involucro o no me involucro en la política? ¿Por qué? Y cuando digo me involucrar, nunca he sido candidato ni lo pretendo ser y yo creo que nunca lo haya de hacer a menos que el Señor me diga lo contrario. Y Señor, por favor, no. Pero llega un punto en que tú dices, es que la propia iglesia está haciendo... le están dando un Kool-Aid, no sé, ¿verdad? Que se lo están tomando. Y entonces, ¿quién mejor que alguien que entienda de leyes o que entienda de política? Porque usted es doctor en política. Porque yo soy doctor en política, exacto. O sea, no soy lo más que yo le puedo recetar a los radioyentes y a los que nos están viendo es una Panadol y cuidado. Porque sí, yo soy doctor en política. Pues entonces... Si nosotros que tal vez que tenemos ese conocimiento no le ayudamos a la iglesia a que entienda la importancia, porque la iglesia se compone de seres humanos que viven en este mundo, no son de este mundo, pero el quita y pone reyes de Dios, que dice en Daniel capítulo 2, como nosotros vivimos en una democracia, es a través de nosotros, es a través del voto de nosotros. En otros lugares Dios autorizará otros medios, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Puerto Rico, y si dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a tomar esas decisiones, pues entonces nosotros somos responsables por el gobierno que tengamos. Porque Dios en un momento dado nos dio algo que se llama inteligencia. Algo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Pero no decisiones a la ligera. Tenemos que tomar esas decisiones con el filtro que es la palabra de Dios. Claro, con una mente espiritual. Una mente espiritual. Yo le voy a decir algo. Una de las cosas que a mí me ocurrió cuando... porque en mi canal yo lo comencé con una serie sobre Félix Verdejo, que era un tema fundamentalmente de derecho, pero también yo comencé a integrar el mensaje sobre el concepto de la justicia, el principio bíblico de que toda injusticia es pecado, etcétera. Entonces, cuando yo termine esa serie, yo empiezo con el playlist de Hablando Claro, que es básicamente el programa que yo más llevo. Entonces, comencé a recibir comentarios de personas que seguían el canal y que me hacían comentarios. Entonces, comenzaron a surgir algunas voces, no todos, pero algunas voces de personas que un poco empezaron a criticarme. De que, no, licenciado, que no se mete en eso, que no hable de eso, que de ese tema, que usted también, que está hablando de estas cosas de Dios y de tan. Entonces, recuerdo que porque algunos o muchos comentarios yo, ¿verdad?, los contesto, porque me gusta tenerle ese respeto a la audiencia. Entonces, yo le comencé a decir, pero ven acá, o sea, que vamos a dejar que las personas que manipulen, que controlen la agenda política, el análisis, sean los Luis Dávila Colón de la vida, los Jay Fonseca,
Los pavonjocas, que eso es un luciferiano de almas tomadas. Ojalá y se arrepienta de sus pecados y se convierta, pero Carlos Díaz es extraordinario en muchos aspectos, pero Carlos Díaz es una persona que tiene una ideología bastante liberal, aunque es estadista, curiosamente, ¿no? Es un estadista liberal. Entonces, el punto es que en una sociedad en donde nosotros nos desenvolvemos, en la medida en que a mí Dios me mueve o me abre una puerta para yo hacer un planteamiento que en alguna forma adelanta la agenda del bien, aunque el planteamiento, el argumento tenga un matiz político, integrado con un matiz escritural, bla, 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 porque uno habla a base de lo que uno conoce. Sí, eso es de Porque la experiencia. para eso Dios nos dio lo que tenemos acá arriba. Entonces, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Exacto. Y entonces yo le decía a esta persona, mira, pero es que, o sea, que vamos a dejarle el campo abierto a ella, entonces vamos a permitir que este tipo de analistas, que usted lo sabe, doctor, ¿cuál es el tratamiento que le dan a los creyentes, a los hijos de Dios en Puerto Rico, históricamente, en los medios de comunicación? Ahí nos tratan como la peste. Así mismo es. Nos tratan como la peste, nos tratan como acéfalos, nos tratan como personas que no tenemos cultura, que no tenemos educación, que no tenemos inteligencia, que no tenemos verbos, hello. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos creyentes como que se han acostumbrado a esa tónica. Yo escuché a Dávila Colón por más de 20 años. Yo escuchaba sus análisis, sus programas. ¿Por qué? Porque él tenía un montón de información, ángulos, conocimientos, y yo lo escuchaba y escuchaba a otros analistas. Ya no. Ya no, ahora que me escuchen ellos a mí. Exacto. Así que un poco el problema que tenemos es un problema de un grupo, un enorme grupo de creyentes en Puerto Rico que se les ha programado y se les ha dado una teología equivocada. Y yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia, un poco de apertura. Escúchennos antes de juzgarnos. Porque bueno, me han acusado en unos videos que yo hacía unos planteamientos, unos me acusaban de que yo estaba favoreciendo el Partido Azul, otro me acusaba de que estaba favoreciendo al Partido Rojo. Pues se volverán locos acusándome, porque todos me van a acusar, porque al Proyecto de Dignidad yo le daba hasta entre el pelo en mi video también, porque le he hecho unas críticas, porque mi agenda no es política. Exacto. Pero hay candidatos políticos que puedan adelantar la agenda del bien. Pues ahí voy yo. Sí. Lizzy, yo vi que tú hiciste como un gesto cuando el licenciado hizo el comentario de nos han programado. ¿Por qué tú hiciste ese gesto? Porque ese comentario estuvimos dialogando, ¿verdad? En esta tarde, tú y yo, que cómo es posible que las personas sigan pensando que no van a ejercer, por ejemplo, un derecho al voto en estas próximas primarias o en las elecciones, porque los partidos políticos a los que ellos pertenecen, las instituciones, han secuestrado su derecho, su libertad de ejercer. O quieren secuestrar. O sea, no. Y eso es algo que sinceramente, y lo voy a decir con mucho respeto a la audiencia, a mí me molesta y le voy a decir por qué. Yo soy veterano de las Fuerzas Armadas. Yo tuve la oportunidad, y lo digo así abiertamente, de ir por muchos países. Yo perdí 21 hombres en combate. 21 hombres en combate. Y los perdí porque estábamos luchando por la democracia. O sea, que esos 21 hombres, y muchos de ellos, de esos 21, dieron sus vidas por mí. Y yo muchas veces he comentado que hombres que tal vez eran inconversos, dieron su vida por mí, cumpliendo un versículo bíblico, que qué mejor amigo que da la vida por otro amigo. Juan 15:13. Exacto. O sea, y entonces, más sin embargo, dentro del mundo cristiano, nos estamos comiendo los rabos. Sí, buen punto, doctor, porque es que y todos tenemos, todos, porque a todos nos programaron. Yo también fui programado, yo me he estado desprogramando y reprogramando, pero ese es otro tema.
el tema del Matrix, porque hay un Matrix en la religión también. Sí. Y es una programación que lo que hace es un poco lo que decía la hermana Lizzie, que es una cuestión de que nos amarran, como se quieren apoderar de nuestra conciencia. Entonces, yo he hecho un llamado a que no permitamos que ningún partido ni ningún líder nos amarre la conciencia. Yo ejerzo mi derecho, yo ejerzo mi libertad, yo ejerzo mi voto si lo voy a ejercer con mi conciencia. Trato de que eso sea un ejercicio espiritual en el sentido de que, Dios mío, dirígeme. Dios mío, muéstrame, ¿verdad? Y eso es algo, o sea, yo no puedo criticar, yo no puedo criticar que alguien decida voy a votar por este otro candidato. ¿Qué crítica yo le haría? Bueno, le evaluaste bien. ¿Qué conoces de él? Entonces, los partidos tradicionales en Puerto Rico han asumido un control de la conciencia de sus electores. Y precisamente lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo en mi canal, particularmente en este último video, es haciéndoles un planteamiento a los conservadores de que tienen que romper con ese ciclo. Tienen que romper con esa, porque lo que ha amarrado la conciencia de los electores conservadores en Puerto Rico, en mi opinión, es el planteamiento del estatus político. ¿Por qué? Porque el estatus político es la manera en que en Puerto Rico los partidos se han organizado, lo cual, como yo planteaba, hubo una columna que escribió Fernando Martín en los años 90, doctor. Él escribió una columna en donde él planteaba que Puerto Rico, en el sentido político, Puerto Rico es una aberración, que en ningún otro lugar en la tierra existe. Puerto Rico es el único país en donde las fuerzas políticas están delineadas a base del estatus político sobre la relación con Estados Unidos y no a base de los lineamientos tradicionales de cuáles son los valores que los electores tienen en relación a su cultura, a sus creencias, a su psiquis, a su paradigma. Entonces aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en el PNP, en el Partido Nuevo Progresista, hay un enorme bonche de electores que ahí están enredados, conservadores, liberales, neutrales, gnósticos, creyentes. Olvídese, es un despelote. Porque lo que los une es la estadidad. La estadidad es la que los une. ¿Y cuál es mi argumento? Que es el mensaje que yo les quería traer hoy aquí a la audiencia, ¿verdad? Y compartir y escuchar también su opinión ¿verdad? Y su perspectiva, porque es una ¿verdad? Es un argumento que yo traigo para que lo evaluemos. Exacto. Y el argumento y el llamado a los creyentes, a los conservadores, mira, tú tienes que utilizar tu voto como persona conservadora. No, porque es que yo soy estadista y como yo soy estadista yo tengo que votar por el PNP. That's it. No, porque como yo soy autonomista, a mí me gusta el ELA, yo voto jojo. That's it. No, porque es que yo soy independentista, yo creo en la independencia de Puerto Rico, por lo tanto yo tengo que votar independiente. Esa es la tradición. Ese es el amarre, ese es el engaño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi llamado, doctor? Que los conservadores, y usted lo dijo ahorita muy bien, o sea, la mayoría de los creyentes son conservadores. Aunque no todos los conservadores son, ¿verdad?, creyentes o personas que profesen una fe cristiana particular, ¿no? Pero en Puerto Rico hay mucha gente que tiene temor de Dios. Sí. Más allá de si es evangélico o va a la iglesia católica. Pero eso es otro tema. Sí. Lo podemos cubrir otro día. Interesante. Pero el punto es, vamos a romper con el asunto nos han metido un paquete con el asunto del estatus, diciéndonos que en las elecciones tienes que votar azul, si no, estás votando en contra de la estadidad. Eso es una gran mentira, doctor. Exacto. Pero es una mentira que los electores en términos generales y los conservadores en particular, los conservadores que son azules, ¿no? Se la han creído. Exacto. Y nos vamos a ir a una breve pausa y continuaremos con esa gran mentira que los partidos políticos nos han enseñado. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM.
palabra y música que trasciende. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una Generación sin Padre. Disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Su programa La Política a la Luz de la Palabra, y nos quedamos discutiendo aquí con nuestro colaborador, el licenciado Carlos de Morales, sobre la gran mentira que los partidos políticos nos han presentado. Licenciado, usted hablaba de esas grandes mentiras, ¿verdad? Y estábamos hablando de la mentira de la estadidad. Y eso yo creo que es algo que... Del estatus. Del estatus, sí, del estatus, ¿verdad? Perdóname, que es que yo alguna vez hablo sin pensar. Del estatus. ¿Por qué? Porque cada partido que tiene un estatus diferente, pues nos los ha vendido, pero todavía ese estatus ni siquiera llega. Pero quedan algunos estatus más, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, en Puerto Rico hay varias fórmulas: la estadidad, el Estado Libre Asociado, que es el estatus prevaleciente, la independencia y la libre asociación. Esas son las cuatro, ¿verdad? El Estado Libre Asociado y la libre asociación son parecidos, ¿no? Uh-huh. Y ha habido unos líderes que han estado yendo y viniendo. Natal es el último de ellos, no es el único. Pero mi argumento, más allá, porque, ¿verdad? Hay creyentes, hay conservadores en todas las fórmulas de estatus. Uh-huh. ¿Sabe? Yo conozco, yo tengo amistades en todas las fórmulas de estatus. ¿Oyeron, doctor? Bien? El conservadurismo, sí. Perdone que lo interrumpa, sí, licenciado, el conservadurismo no es exclusivo de algún partido político. Correcto. Sí, y hay una cosa bien interesante. Nosotros escuchábamos una entrevista que se le hizo al doctor Carlos Pavón, si no me equivoco.
Al pastor Carlos Carlos Pavón, doctor Carlos Sí. Pavón también, donde él decía lo siguiente: cuando te digan que el conservadurismo pertenece a un solo partido, ¿verdad? Mintieron. No solamente mintieron, pero él dice, háganle la siguiente pregunta en respuesta. Quiere decir, hay personas salvas en el partido X, en el partido Y, Uno hay por personas uno, salvas. Dice, sí, y dice, yo espero que la respuesta sea que sí. Claro. Pues entonces, ¿solamente conservadores hay en un solo partido? No es imposible, no es imposible. Y como les decía, tengo gente que yo aprecio. Mire, uno de mis mejores amigos, que es un colega abogado que estudiamos juntos, él profesa el autonomismo. Y él es católico. No voy a decir el nombre de él porque no Sí, me autorizó. sí. Pero si me escucha, saludos, colega. Y tenemos una amistad y una comunicación extraordinaria. Lo conocí cuando empecé a estudiar Derecho, que no voy a decir la fecha, pero cuando empecé a estudiar Derecho en los años 90. Pues ya casi la dijo, licenciado. Bueno, y entonces, un muchacho extraordinario. Recuerdo a este muchacho que era uno de los copastores en una de las congregaciones que yo pertenecí en la catacumba número 17 de Ay Bonito, porque yo fui catacumba, yo fui bautista, yo fui pentecostal y ahora estoy, ¿verdad?, pastoreando una iglesia MI. Así que, ¿sabes? Yo no tengo ese racismo religioso que existe en Puerto Rico. Yo de eso estoy curado. Sí. Pues uno de los copastores de la iglesia Catacumba, eso es un muchacho independiente. Yo le digo muchacho, tiene más edad que yo. Ok, sí. Pero independentista genuino. A clavo pasado. Jayuyano. Dios lo bendiga donde esté. Hace unos añitos que no nos vemos. Punto es, doctor, y Manalici, que tenemos que, como creyentes, como conservadores, ir más allá de esos lineamientos de estatus, porque nuestro voto en las elecciones y de quienes nos van a gobernar, nuestro voto no debe de ser, no debe ser dirigido por esa ideología de estatus. Ese es el gran engaño y ese es el gran problema que han tenido los conservadores en Puerto Rico. Y mi llamado y mi argumento es: busca quiénes son los candidatos conservadores, que hay muchos y buenos, y vota por ellos en donde estén. Si tú eres una persona roja, ¿verdad?, de ese partido rojo, y dentro de ese partido hay candidatos conservadores, búscalos y apóyalos. Ahora, si en esta posición, en tu partido, el candidato es una persona que tú sabes que representa una ideología que es de la agenda del mal, que es como yo le llamo al izquierdismo, sí. y al liberalismo, hay un liberalismo que es luciferiano. O sea, una persona que apoye, en mi opinión, ¿no, doctor? Una persona, por ejemplo, que apoye la Agenda 2030, está, para mí, agenda del mal. Exacto. Para ponerlo en blanco y negro, para que la gente me entienda, y usted los puede escuchar, porque siempre se le sale el refajo, o sea, siempre se nota, esta persona está en esta agenda del mal. Entonces, si en mi partido, en esta posición, hay una persona en la agenda del mal y allá hay un candidato en la agenda del bien, allá voy y lo busco. Exacto. Tan sencillo como eso. Es un reto. Lograr cambiar esa programación que tiene la gente en su mente de cómo manejar su voto, porque el voto político para la mayoría de los puertorriqueños sigue siendo algo bien emocional. Por ejemplo, usted sabe, los famosos muñozistas. ¿Quién le decía a un muñozista que vote por un PNP republicano, como le decían antes en aquellas épocas? Sí. No, eso era imposible, o sea, eso no iba a ocurrir. Una sola cruz, ustedes saben. Así que es un reto, y yo lo que estoy planteando, el argumento que yo planteé en mi video es: mire, cuando usted analiza a los líderes políticos hablando del presente, para no ir atrás, los políticos del presente, los políticos del PNP no han adelantado la estadidad. Los políticos del Partido Popular, los líderes políticos del partido, no han adelantado el autonomismo en Puerto Rico. O sea que hay un concepto autonomista que es muy legítimo. Sí. Se lo digo honestamente. Sí. El autonomismo no se ha de hecho se ha retrasado. ¿Por qué se ha retrasado? La Junta de Control Fiscal. O sea,
Puerto Rico es un país que vive realmente bajo un régimen esencialmente colonial. Así que el Partido Popular, sus líderes no han adelantado el autonomismo. Y los independentistas tampoco han adelantado el independentismo. O sea, el asunto del estatus está totalmente estancado y ninguno de los líderes está haciendo realmente nada. Mire, yo escuchaba hoy, preparándome para este programa, yo pasé el trabajo, si me permite decirlo de esa manera, doctor, de escuchar una entrevista que le estaban haciendo a Edwin Mundo. Porque a mí no me gusta escuchar a Edwin Mundo, ¿verdad? Nada en contra de él, pero se me hace difícil. Pero dije, déjame ver cómo, ¿verdad? Ver cómo está la temperatura, porque como hay primaria. Sí. Pues ya está Edwin Mundo, que ustedes saben que él apoya a Pierluisi. Porque ustedes saben que hay una primaria de Pierluisi y Jennifer. Entonces, Jennifer, la republicana... Una de las cosas que está diciendo Edwin Mundo es que Jennifer, la republicana, para que ustedes vean el engaño con este asunto del estatus y de los políticos puertorriqueños, ella tiene un mayor apoyo en los sectores LGBT según la encuesta, estaba diciendo Edwin Mundo. Y Edwin Mundo está planteando todo el asunto de que no, recuerden a los... Porque sabe que el PNP quiere volver a ganar, obviamente, ganaron raspando con un 33, lo cual es otro dato interesante de cómo está la política en Puerto Rico, doctor. Ricky ganó con un 42%. En Puerto Rico las elecciones se ganaban con un 46, 48. 46, 48, 49, básicamente. Pues Ricky gana en el 2016 con un 42 y Pierluisi gana con un 33. ¿Sabes? Sí. Todos los partidos principales de Puerto Rico andan asustados. Exacto. Andan asustados. ¿Pero qué pasa? Viene Edwin Mundo y dice, no, porque tenemos que recordar que lo que nos une es el ideal de la estadidad. Porque la estadidad es como, ¿verdad? Como un dulcecito, como una paleta que le enseña al nene. Toma la paleta, y el nene ¿qué hace? Dame la paleta, dame. Nos han manipulado, doctor. Yo le digo a los conservadores, hay que crecerse ya. No podemos permitir que nos sigan con esa paleta, nos están engañando. Nos están engañando. Los líderes del PNP no tienen capacidad para adelantar la estadía, ¿o sí? Tristemente la respuesta es no. La respuesta objetiva. La respuesta que es observable por los hechos que ha hecho Jennifer González en 4 años para adelantar. De hecho, Edwin Mundo le estaba criticando que no había conseguido ni a un republicano para que le firmara un proyecto. Porque ya yo ni sigo esos proyectos, porque esos proyectos que ponen allá para plebiscito, hermano, yo estoy escuchando eso desde los años 70. Que si el plebiscito, que si viene, que si referéndum, que si plebiscito, que si plebiscito, que si referéndum. Es un relajo. Entonces, los conservadores tenemos que crecernos y tenemos que atrevernos a romper con esos paradigmas porque son engaños, son falsedades. Conservador, busque candidatos conservadores y apóyelo. Estaba viendo hoy que, por ejemplo, ahí es una, entre comillas, pugna, no sé cómo usted lo quiera decir o visualizar, doctor Manalisi, porque usted sabe que hay 3 candidatos conservadores por acumulación, que está Rodríguez Bebe, que es la del Proyecto de Dignidad, está Elizabeth Torres, que es la independiente, que yo la endosé en mi canal, y también hay un muchacho, Nelson Albino. Que también, entonces, pues, esos 3 están pugnando, entonces, pues, entre ellos 3, ellos van a tener que pelear ese voto, y como dice el refrán, que gane el mejor, y ojalá y entren los 3, ahora digo yo no sé si hay suficiente voto. Usted sabe cómo lo habría si se hubiesen organizado bien, que es parte de mi crítica al movimiento conservador, y es que están desorganizados, y el Partido Proyecto de Dignidad, que tiene unos grandes méritos, y podríamos después hablar de eso, pero en mi opinión, doctor, el Proyecto de Dignidad, su liderato, en mi opinión, no ha sabido o no supo como que consolidar ese movimiento conservador. Lamentable, hicieron una gran actuación porque 8%
7-8% es extraordinario. Pero de allá para acá las cosas que han ocurrido pues han afectado. Ojalá y se puedan organizar, yo no sé qué pase finalmente, ¿verdad? Vamos a ver el resultado de las elecciones. Idóneamente, un partido conservador bien organizado, que sepa sumar. Exacto. Que sepa sumar, ¿verdad? ¿Sabes? Porque... que no se dedican a restar ni a dividir. Sí, una de las cosas que yo aprendí en los años 70, cuando comencé a conocer de política, que era bien jovencita en la escuela intermedia, que yo empecé a leer las columnas de los periódicos, es que en política se gana sumando. En política, restar y dividir no es la manera de ganar. En la política se gana sumando. Entonces, cuando tú tienes un partido que viene y pueden ver, miren, mi gente, de buena fe, yo tengo gente en el Proyecto de Dignidad que conozco, que son gente buena, que yo estimo. Y Dios los bendiga y mucho éxito. Pero, por más que me quieran explicar, a final de cuentas, todos esos candidatos conservadores pudieron haber estado bajo la sombrilla de un partido con fuerza, con estructura, y todos podían ganar. Un Nelson Albino se hubiese podido tirar como candidato al Senado por San Juan, con un buen movimiento conservador. No, yo no sé dónde reside porque yo no lo conozco. Elizabeth Torres esa va a ganar como quiera, porque ya Elizabeth Torres, como en mi opinión, como candidata, en un sentido ha trascendido por el caso que tuvo, porque se enfrentó a Pierluisi, porque acuérdese que en el PNP, mi gente, en el PNP hay un grupo conservador, un grupo grande de electores conservador. ¿Y qué pasa? Por eso es que Elizabeth Torres va a esa elección que fue hace unos años atrás para ser delegada congresional. ¿Y qué fue lo que pasó con Elizabeth Torres? Que no estaba en las estructuras del PNP. Ganó. Exacto. Y ganó y cómoda. Exacto. Allí las que entraron jaspando fue Melinda Homero y de las otras aquellas que entró por el apellido, no por los méritos. Porque esa es la verdad, o sea, esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el punto? Claramente hay un montón de electores conservadores y, por ejemplo, lo que pasó con Elizabeth Torres es evidencia de eso. El 8% del Proyecto de Dignidad es evidencia de eso. ¿Qué pasó? Que muchos electores conservadores se quedaron en el PNP y votaron por Pierluisi en el año 2020. Hello. Una persona que ha salido como ha salido. Así que ese es el reto, doctor, trascender este argumento de que tienes que votar por este partido porque yo soy PNP, porque yo soy estadista, porque yo soy autonomista, porque yo soy independentista. Cuando haya un plebiscito, pues usted vaya y apoye su fórmula y sea feliz. Y yo creo que ha dado en el clavo, licenciado, porque son pocas las veces que realmente, e inclusive voy más allá. Ya yo como profesor, yo siempre he sido bien curioso. Curioso en por qué la gente vota como vota. Y muchas veces lo que hace es que vota el voto. ¿Entiendes? Porque realmente hay muchos votantes que no tienen la idea por qué es lo que están votando. O no tienen el fundamento correcto por qué es lo que están votando. Y una vez, cuando daba clases en la Universidad de Puerto Rico, le pregunté a unos estudiantes que tenían de maestría, les pregunté así al azar, y les pregunté cuántos eran del Partido Rojo. Unos pocos me levantaron la mano, los valientes. Yo siempre digo, los valientes que contestan, ¿verdad? ¿Cuántos eran del Partido Azul? ¿Cuántos eran del Partido Verde? Yo los miré. Algunos me levantaron la mano. Y luego les pregunté cuántos se habían leído la plataforma de sus partidos. Y fueron muchos menos de los que levantaron la mano. Entonces tú dices, y te haces la pregunta, es como cuando tú eres investigador, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo es posible que estudiantes de ese nivel voten por un partido, pero no se hayan empapado de las plataformas, de la plataforma de su partido? Entonces la pregunta es, ¿por qué están votando? ¿Qué fundamentos, ellos utilizan para dar ese voto? Y entonces tú ves nada más en
pequeña encuesta que haces, que realmente es un reflejo de lo que sucede a través del pueblo que vota en Puerto Rico. Porque tú le puedes hacer esa pregunta a mucha gente y te das cuenta que inclusive en las iglesias, porque yo ahora, a mí lo que me importa todo lo que sucede en Puerto Rico, pero yo como creyente, me importa saber y me gustaría influenciar a aquellas personas que dicen ser creyentes, que dicen ser influenciadas por el Espíritu Santo de Dios, que dicen que quieren lo mejor para Puerto Rico, que quieren lo mejor para la iglesia, mas sin embargo, a la hora de meterse en la urna, es como si se quitasen el traje de cristiano, de creyente, dejaran el Espíritu Santo enganchadito, van a la urna, dan su voto, luego vuelven y se lo ponen. Porque dan unos votos que tú dices, wow. Doctor, usted me hizo recordar la conducta de un grupo grande, porque esa dinámica ocurre en los Estados Unidos. Uh-huh. En la política de Estados Unidos, los creyentes, hablando en términos generales, obviamente, del sur de Estados Unidos, que mayormente se organizan bajo los bautistas del sur. Exacto, y otros movimientos denominacionales inmensos que hay en Estados Unidos. Exacto. Son demócratas. Uh-huh. Son demócratas. Es decir, para esto, y entonces, claro, de ahí salen, me vienen a la mente nombres como de estos líderes negros como Al Sharpton, Jesse Jackson, que creo que falleció recientemente, me parece. Que son figuras negras, ¿sabes? Gente de negros en Estados Unidos, ¿no? De raza negra, o lo que le llaman modernamente afroamericano. Y entonces ellos son demócratas, doctor. Sí. Ellos son demócratas. Ellos se cantan hijos de Dios, Yahudim, creyentes, evangélicos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y en el 2016 le dieron una sola cruz debajo de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Explíqueme eso. Pues, o sea que esa dinámica, que es muy cierta, está ocurriendo allá en el norte. Sí. Y ocurre acá también en Puerto Rico. Es verdad. Y es interesante. Y le voy a explicar el por qué. Usted utilizó al principio la frase de la programación. Y es que el Partido Demócrata se define por muchas cosas, pero una en particular. Y es que es el partido del mantengo. Uh-huh. Y perdonen, ¿verdad? Pero aquí venimos a hablar la verdad. Y algunas veces la verdad duele. Y la decimos con mucho cariño. Pero, ¿qué poblaciones son las que más dinero reciben del gobierno federal en el sur de los Estados Unidos? Son los afroamericanos y los latinos. Por eso es que dentro de las elecciones, el Partido Demócrata en el sur de los Estados Unidos, los afroamericanos y los latinos tienden a ser más demócratas. Bueno, y de hecho esto no es revisionismo histórico, esto es más bien una explicación que a mí me parece correcta sobre eso, sobre qué provoca esa realidad del presente. Y yo he leído y visto, ¿verdad?, un sinnúmero de fuentes y analistas políticos, bla, 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 que plantean que esto es básicamente el resultado del Great Society que diseñó Lyndon B. Johnson, ¿verdad? Después que desapareció del mapa John F. Kennedy en el año 63, que lo mataron. Y entonces, realmente lo que pasó ahí es que ¿verdad?, el gobierno americano tomó la decisión de que iba a asumir un control electoral del voto negro en Estados Unidos, y el Great Society lo que básicamente le dijo a los negros y a las mujeres negras americanas es: no te preocupes que yo te mantengo. Incluso la tasa de natalidad y la tasa de divorcio entre los negros en Estados Unidos, las estadísticas reflejan que de ahí en adelante eso se cayó. Porque realmente había una mayor cohesión familiar en los grupos de los negros en Estados Unidos hasta ese momento. Exacto. Así que el mantengo tenía una razón política.
Y esa razón la estamos viendo, eso fue en los años 60, así que van como 60 años de eso, más o menos. Es decir, que el Estado, los gobiernos, los políticos van a hacer lo que sea por agarrar el voto, porque el voto es como la sangre que les da vida. En Puerto Rico es, en el caso de los partidos, mi teoría que les estoy planteando acá es que nos han engañado con la paleta del estatus. Y yo creo que eso mismo, y era que lo quería llevar cuando el título de su video, y queremos que aquellos que nos están escuchando, el video lo encuentra en el canal del licenciado que se llama El Abogado. Licenciado Carlos de Morales. LCDO. Sí. Licenciado Carlos de Morales. Así que se llama el canal. Sí. Licenciado Carlos de Morales. Y se llama el episodio 44, Guerra del PNP, PPD, PIP, VC, que es Victoria Ciudadana, y Proyecto de Dignidad. Sí. Exacto, el estatus político. Sí. Ahí era que yo quería llegar. Ajá. Porque vemos que de la misma forma que se manipuló a un sector o a varios sectores, ¿verdad?, de la ciudadanía norteamericana, ¿verdad?, en ese momento, esa es la forma que se está manipulando al electorado puertorriqueño, porque esa pelea del estatus entre los partidos mayoritarios aquí en Puerto Rico es la forma de que nos mantiene entretenidos para que nosotros no miremos más allá de nuestras narices. ¿Hizo una buena definición? Estamos de acuerdo. El estatus político, y de hecho es una guerra, es una manipulación. Una de las cosas que yo planteo es que esa es la pantalla, porque en el fondo la guerra es por el presupuesto. O sea, lo que realmente, lo que buscan detrás de todo esto es el poder. O sea, a los demócratas no les importan los afroamericanos en Estados Unidos. Dios mío, ¿quién va a pensar tal cosa? Ellos lo que quieren es el poder. Y entonces le tiran esas migajas a través de los presupuestos, ¿verdad? Y a través de la inflación y a través de la Reserva Federal cogiendo prestado. Le siguen, ¿verdad?, insuflando dinero y dinero para mantener. Pero no es que los quieran mucho. Es que les gusta el poder. En Puerto Rico se está utilizando el estatus y una aparente guerra por el estatus. ¿Para qué? Para el voto. Pero en el fondo esos políticos, esos Pierluisi, esa Jennifer González, Ortiz, Jesús Manuel, Zaragoza, imagínese, ¿usted sabe quién es Zaragoza? Sí. Ay, Dios mío, podemos hablar de él. Los Dalmau, hablando del candidato del Partido Independentista. En términos generales, los políticos lo que buscan es el poder por el poder mismo, porque el poder les permite tener ganancia económica, les permite tener control, ¿verdad?, de la agenda social, de la agenda cultural. Obviamente adelantan los intereses de la agenda globalista, porque detrás de todo está la agenda del mal. Entonces, la guerra parece ser por el estatus se usa como la paleta. En el fondo hay una guerra más por el dinero, más real, que es la guerra del presupuesto. Son 13 billones anuales. Eso son un montón de chavos, doctor. O sea, eso son un montón de chavos. Y eso es el presupuesto del gobierno local. Porque la economía, en general, yo no sé si ustedes saben, por lo menos la última vez que yo vi el dato, la economía de Puerto Rico anual es de más de 70 billones, 75 billones en total, porque acuérdense que los fondos federales, eso es aparte. Sí, exacto. El seguro social, las pensiones, todo este tipo de cosas, esos son dineros. Por eso es Puerto Rico. Usted va por Puerto Rico por cualquier lado, allá va los Mercedes-Benz, los Porsche, los BM, todo el mundo anda con cajo nuevo. Land Rover, sí. La guagua. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una economía. En Puerto Rico hay mucha pobreza y hay problemas económicos, pero en Puerto Rico hay un montón de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos lo saben. Los políticos lo saben. Y por eso es que están con esta lucha por el poder. En el fondo es una lucha por el dinero, porque el dinero es la raíz de todos los males, dice la Escritura, y es verdad. Pero ciertamente lo del estatus es la paletita, ¿no? La manipulación
para coger el voto de los conservadores y mantenerlos regados en los 3 partidos. En el momento en que los conservadores, que yo planteo que es un grupo electoral grande, no pequeño, cuando los conservadores comprendan el poder político que pueden tener y que tienen que romper, porque mire, el estatus se resolverá cuando se resuelva como se resuelva, ¿verdad? Pero en las elecciones generales no se va a resolver ningún estatus nunca, jamás. La historia ya lo demuestra. El estatus se va a resolver o se va a mover cuando los americanos quieran. Esa es la verdad, no es que a mí me guste eso. Sí. Yo estoy hablando de lo que yo entiendo que es la verdad y la historia corrobora ese hecho. Así que esa es la clave, doctor. Sí, la lucha es, el estatus es el caballito de batalla para manipular el voto y para ganar, pero la intención, el deseo, lo que buscan los políticos no es resolver tampoco el problema del estatus, es ganar las elecciones para tener control del presupuesto y repartir el bacalao. Simplemente los políticos nos quieren entretener, ¿verdad? Como mencionó el licenciado, a través de la paletita de estatus, por ellos ostentar el poder. A ti que nos escuchas, nuevamente vamos a repetir, no te dejes secuestrar la conciencia, ejerce tu voto. Ese derecho que fue ganado, ¿verdad? Por hombres y mujeres que pagaron sangre por ello. Le queremos recordar a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que puedan seguir al licenciado Carlos de Moral en su canal de YouTube, el abogado de la verdad. Hablemos. Hablando claro. Hablando claro. Y mire, les exhortamos brevemente a que este próximo domingo 2 de junio usted vaya a ejercer su derecho. Así mismo es. Así que este tema vamos a tener que seguir hablando de él, porque aunque las primarias sean este domingo 3, el problema de la programación continúa. El problema sigue y tenemos que adelantar la agenda del bien. Amén. Y en eso estamos. Amén. Para este tiempo hemos sido llamados, así que nos veremos en un próximo programa en La Política a la Luz de la Palabra. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Estás conectado a Blessing.fm, la emisora que se ha convertido en tu favorita en cada temporada. Búscanos en Facebook, Instagram o YouTube como Blessing Radio FM, donde la palabra y la música que trascienden nos unen. We are blessingradio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.